Esta de don Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente de Bolivia, todos lo conocemos como Goni. Quiere una nueva constitución para Bolivia. Resalta los valores de la libertad, la democracia, en tiempos, dice, de autoritarismo y de adaptar el sistema institucional del país a la realidad actual. Ahora, este ensayo, donde propone una nueva constitución para el país, ha merecido solo críticas. Le han respondido negativamente a don Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero nos preguntamos en qué medida esta propuesta que hace, esta iniciativa, podía permitir a Bolivia resolver los problemas que actualmente tiene. Vamos a conversar con quien fue su ministro. Además, él es abogado, es politólogo, actualmente es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Está don Carlos Sánchez Berzaín en contacto con Panamericana. Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿qué es positivo en esta propuesta que hace don Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Por qué esta nueva constitución sería favorable para Bolivia? ¿Por qué esta iniciativa pretende retornar la institucionalidad a Bolivia? Y es lo que, diríamos, todos necesitamos con mayor urgencia. Deberíamos retomar la institucionalidad de nuestro país. Ya que ha merecido su propuesta solo críticas, quisiéramos que usted nos explique un poco más el alcance, el objetivo que tiene la propuesta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Buen día, Juan José. Un saludo a usted y a toda la audiencia en el país y en el mundo. La propuesta de Goni es eso, es una propuesta. El nombre de la propuesta es la Constitución de Todos, porque él propone un texto constitucional en el que plantea cambios para reponer la institucionalidad democrática en Bolivia. ¿Qué son los cambios? Primero, el control del poder. No puede haber concentración de poder absoluto como hay hoy día en Bolivia. No hay separación e independencia de los poderes públicos. Para eso propone salir del régimen presidencialista e ir al presidente y un primer ministro. Un sistema que funciona muy bien en Europa, que funciona en los países desarrollados y que hace además a la participación plural de partidos y propuestas políticas. El presidencialismo funciona con 2 o 3 partidos políticos. Cuando son más que eso, ya no funciona, para eso está el parlamentarismo. La otra propuesta que hace Goni ahí es la propuesta de reinstitucionalización de los poderes del Estado. Un poder judicial fuerte, independiente, un poder electoral. En el tema del Poder Judicial hace un reconocimiento de que separa y excluye el Tribunal Constitucional que fue creado por nosotros en la reforma constitucional del año 94 y que sin embargo, separado del Poder Judicial, no cumple el papel que debería cumplir. Le devuelve al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad del control de constitucionalidad. Pero en resumen, esto es lo que se llama una propuesta, es un documento abierto a la discusión. Y la gente que rechaza la discusión es la gente que quiere el statu quo, la situación de dictadura que vive hoy día Bolivia, en la que hay presos políticos, no hay respeto a la libertad, se violan los derechos humanos, no hay separación e independencia de los poderes públicos, hay impunidad. El Poder Judicial es un satélite más, es un instrumento del Poder Ejecutivo, y todo eso, incluida la que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, ha hecho inclusive desaparecer el voto universal. Por eso es importante la propuesta, porque es una base de discusión. Y las respuestas negativas, de insulto, de descalificación, vienen tanto del régimen que está usufructuando un sistema dictatorial absolutamente corrupto que ha llevado al país a una crisis que ahora se agravará, como de lo que se llama la oposición funcional, porque juntos son los que se benefician del festín que está destruyendo el país. Ahora, usted bien dice, don Carlos Sánchez Berzaín, el parlamentarismo es sin duda una necesidad, como ocurre en otros países con muy buen resultado. Pero usted le agrega, en un artículo que ha escrito, que también es imprescindible la federalización de Bolivia. Es decir, ¿parlamentarismo y federalización van de la mano para lograr objetivos? En mi criterio, sí. Yo cuando analizo la propuesta de Goni, que es además una propuesta que él ha hecho con el respaldo de una fundación jurídica que está establecida en Arizona,
donde ha hecho un trabajo extenso y por muchos años, y la propuesta es buena, yo observo que le falta algo, y le falta el tema del federalismo. Bolivia, para unirse, tiene que ser federal, o sea, hay que dividir la autoridad y la responsabilidad bajo el sistema federal, dándole a cada departamento la condición de Estado y permitiéndole que enfoque el desarrollo en el marco de la unidad nacional. ¿En qué consiste el federalismo? El federalismo consiste en que cada departamento pasa a ser un Estado. Ya no es necesario hablar de descentralización porque hay gobiernos locales que tienen sus propias asambleas o congresos, tienen sus propias leyes y están sujetos a la unidad nacional, al Estado boliviano, a la Federación Boliviana, a través de lo que es el sistema de los principios y valores constitucionales, y quedan las competencias nacionales para el poder federal, como son, por ejemplo, la justicia, la seguridad, el tema de la defensa nacional, las relaciones internacionales, y eso fortalecería mucho a Bolivia. Fortalecería mucho a Bolivia porque en el marco de uno de los destrozos que ha hecho esta dictadura del régimen del MAS y del castrochavismo en Bolivia, lo que ha producido es una lucha interna y además alientan, es una lucha interna entre bolivianos. Para destruir la nación boliviana han multiplicado los ejes de confrontación, exacerbando el regionalismo, exacerbando el racismo, exacerbando la lucha entre los diferentes sectores geográficos, raciales, étnicos del país, y eso ha dividido el país. Hoy día Bolivia es un país dividido, pero para unirlo es mejor que cada departamento tome su personalidad. El sistema federal es el camino de solución, y no es raro que los países más desarrollados del mundo sean federales. Mire usted Estados Unidos, mire en América del Sur, Brasil es federal, Argentina es federal. Es un sistema de gestión mucho más abierto, mucho más franco, de mucho más equilibrio y que no tiene que asustar a nadie. Por ejemplo, se dice que a La Paz no le convendría el federalismo. Quiero recordarles que a fines del siglo XIX hubo la guerra federal, la guerra civil en Bolivia, y el federalismo estaba abanderado por La Paz. El general Pando le ganó a Chuquisaca la guerra federal y terminó con que se quedaba la capital en Sucre y la sede de gobierno se trasladaba a La Paz. Con el federalismo, La Paz ganaría muchísima independencia, pero departamentos como Potosí, que son departamentos ricos que desde hace casi 200 años sustentan con su riqueza al país, ganarían mucha economía. Y otros países como Beni, como Pando, ganarían la posibilidad de un crecimiento abierto en el marco de una autogestión regulada por el Estado Nacional. O sea, en mi criterio, el parlamentarismo es vital. Debimos haberlo hecho el año 94, estaba listo. Cuando reformamos la Constitución el año 1994, lo que hicimos fue parlamentarizar el sistema municipal. O sea, los municipios con la participación popular pasaron a ser un sistema parlamentarista, cosa que ahora ha destrozado el MAS, ya no lo es. Y tuvimos que haber hecho eso también con el país, pero estaba todo listo y estudiado, pero decidimos esperar a la experiencia del parlamentarismo en los municipios para hacer el parlamentarismo en el país. Y el parlamentarismo en los municipios ha tenido una gran experiencia de ejercicio democrático hasta que ha llegado la dictadura y lo ha eliminado, porque el parlamentarismo es práctica democrática, es participación popular, es acceso directo de la gente a sus decisiones, mucho más directo que en el tema centralista y presidencial. Ahora, en el tema de la federalización, el federalismo, aunque es un modelo cuya implementación será compleja a largo plazo, pero solo Santa Cruz propone avanzar hacia el federalismo para cambiar la relación con el Estado, no así las otras regiones. Ahora, en medio de todas las críticas que se han conocido, don Carlos Sánchez Berzaín, la que tal vez más ha llamado la atención, es decir, por el rango también, es la del presidente Luis Arce, ¿no? El presidente dice que podríamos volver al pasado. Es decir, no es conveniente desde ningún punto de vista, porque lo que se quiere es retornarnos otra vez al pasado, a la República, es decir, donde dependíamos más de la ayuda externa, dando a entender de que la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada es un retorno al pasado.
un retorno al tiempo de la República colonial y del neoliberalismo hambreador sometido a intereses externos, así lo dijo textualmente el presidente Luis Arce. Marque usted la diferencia de la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada con esta interpretación que hace el presidente de que es retorno al tiempo de la República colonial. Bueno, primero la respuesta de Arce es una respuesta que no tiene ninguna seriedad ni académica ni política, porque él confunde conceptos. Está confundiendo el concepto de Estado, de Constitución, con el de política económica, por ejemplo, y eso es penoso, viniendo de una persona que dirige los destinos del Estado y que además ha sido ministro de Economía. Es como confundir el modelo de un auto con el año en que ha sido fabricado, o sea, es terrible. Pero más allá de eso, que marca el sentido y la calidad de la respuesta que ha dado Arce, hay que decirle que más bien esto es mirar al futuro, porque el pasado es el sistema actual. El gobierno de Evo Morales y Arce Catacora, este sistema dictatorial con su constitución del Estado plurinacional, que es un Estado concentrador, que es un sistema estatista, que es un sistema centralista, que es un sistema abusivo preparado para tener todo el poder y para ejercer dictadura violando los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la libertad, el derecho a la libre iniciativa, la propiedad privada, la vida misma. Este es el pasado. Y el futuro es presentarle al país alternativas en las cuales pueda el boliviano mirar el futuro con mayor libertad, con derecho de propiedad garantizado, con futuro para sus hijos, con seguridad, sin narcoestado, sin la amenaza de la intervención externa a la que está sometida hoy día Bolivia, que es una colonia de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Rusia y que está entregando todos los recursos a la China. Sin que exista esa situación en la que en 20 años han hecho desaparecer la riqueza del gas y han convertido a Bolivia en un país importador en vez de ser un país exportador. El pasado es el centralismo, el pasado es el estatismo, el pasado es la concentración del poder sin rendición de cuentas y con impunidad. Esto que se está acabando en Bolivia, que es la dictadura, que además no es un modelo nacional, sino un modelo transnacional traído del castrochavismo. El futuro es la forma de participación directa de la gente en ejercicio de la libertad. Y eso es lo que plantea el proyecto de constitución de todos que ha hecho Goni. No quiere decir que vamos a aceptar eso, quiere decir que tenemos que empezar a discutir que lo que hay hoy día está mal y está oprimiendo a los bolivianos y que hay que cambiarlo por algo mejor que esté fundado en la libertad, en el control a las autoridades, en la necesidad de que las autoridades entiendan que son mandatarios, no dueños del poder y que tienen que rendir cuentas, y en el hecho de que no puede haber impunidad y que toda la gente tiene que estar sometida a la ley. No es que el que llega a presidente como Evo Morales o Arce se creen que son la ley o están por encima de la ley. Tienen que gobernar de acuerdo a ley y no cambiar la ley al modelo de la corrupción o del diseño de abuso que puedan ellos querer desarrollar. Esas son las diferencias, son diferencias de concepto que se podría resumir básicamente en un eje de confrontación. Abuso y violación de derechos humanos contra la libertad. Gracias, don Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia, por haber participado en Panamericana. Muy amable, buenos días. Gracias, Juan José, un saludo. El ministro de Educación ha posesionado a Viviana Mamani como nueva